Buenos días, soy María José Gutiérrez, directora de Marketing y Comunicación en Red Trust, y hoy en esta sesión vamos a compartir nuestro informe sobre el papel de certificado digital en la administración pública. Este es la segunda edición que hacemos de este informe, lo hicimos hace 2 años y hoy, bueno, pues queremos compartir un poco esa evolución que ha sido el certificado digital en un sector como es el público. En este webinar, primero, bueno, pues no vamos a ahondar en lo que es el informe en sí, que para eso, bueno, lo podréis descargar luego en la web, pero vamos a ver un poco esa radiografía del nivel de madurez que hay en los organismos públicos. Vamos a seguir viendo, ¿no? En estos 2 años cómo ha sido esa evolución y esa dependencia crítica del certificado digital y cómo, bueno, pues sigue ya habiendo todavía esa brecha de inversión y riesgo percibido. En este año hemos querido ir un paso más allá y ver un poco también cuáles son esas prioridades tecnológicas a día de hoy y cómo es el futuro en los organismos públicos, ¿no? A pesar de que han sido solo 2 años de un informe a otro, pero en estos 2 años a nivel de tecnología ha ido todo cambiando muchísimo, estamos a un ritmo vertiginoso, ya sea, ¿no? Pues todo lo que estamos metidos, ¿no? Con todo el tema de la inteligencia artificial y también a nivel de criptografía, todo lo que es ese mundo nuevo que viene a nivel post-quantum. Y luego, bueno, pues quiero terminar, ¿no? Hablando de cómo Retras sigue siendo esa solución que asegura el perímetro de la identidad digital en las empresas. Bueno, pues empezamos con esa radiografía de nivel de madurez y bueno, que estamos en una sesión no online, pero me gustaría que os hicieseis esa pregunta, ¿no? De cómo está realmente preparada la infraestructura digital a nivel de administración pública y cómo puede soportar todo esto que viene nuevo en el día de hoy y sobre todo a nivel de futuro. Cuando nosotros hemos hablado, ¿no? De esa digitalización, ¿no? y de cómo la administración pública, ¿no? Años atrás se decía, ¿no? que estaba un poco a la cola de esa digitalización y como vimos también hace 2 años en nuestro primer informe, vimos que no era así, que la administración pública, bueno, pues tiene también mucha parte burocrática, no depende de licitaciones y demás, pero hay muchísimas ayuntamientos, diputaciones que están a la puntera, ¿no? A la vanguardia tecnológica. Aún así, ha caído un 0,1 respecto a 2024 y lo que se ve, ¿no? Respecto a estos 2 años, se ve un estancamiento en lo que es el nivel medio de digitalización percibido, ¿no? Vemos que la digitalización avanza, no solo la digitalización, la tecnología, cómo trabajamos ya en el día a día, ¿no? Con el tema de lo que decimos, ¿no? De la identidad digital. Pero estamos viendo que esa gobernanza no siempre está acompañando. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que el certificado digital ya no es solo una herramienta, ya no es solo ese punto, ¿no? Esa tecnología que necesitamos, ¿no? Para autenticarnos, sino que empieza a ir mucho más allá y empieza a estar dentro de esas estrategias de IAM, ¿no? De esas estrategias de identidad digital dentro de las empresas. Como decía, ¿no? O sea, la administración pública ya no necesita esa revolución digital, ¿no? Ya habéis tenido, ¿no? Esa revolución, ya os habéis subido, ¿no? A ese tren, pero seguimos, ¿no? Todas las empresas, pero la administración pública creo que es un punto más, necesita esa optimización y esa consolidación en cuanto a identidad digital se refiere. ¿Y esto qué nos lleva? ¿No? Pues nos lleva a que hay una dependencia crítica del certificado digital y esto sí que lo vemos respecto a estos 2 años, ¿no? Eh, Cuando hemos hablado, ¿no? Y hemos enfocado estas entrevistas y estas encuestas para realizar el informe, yo les preguntaba, ¿no? Si el certificado digital fallara mañana, ¿qué porcentaje de la administración pública se detendría? Pues fijaros, o sea, el 88% de la actividad diaria depende del certificado digital. O sea, al final el certificado digital es una pieza crítica, es una pieza clave para el desarrollo del día a día en la administración pública. Era lo que decía, ¿no? Que ya el certificado digital ya no es un mero trámite, ya no es una herramienta, ¿no? Para acceder.
hace diferentes URLs o para firmar. No, al final se ha considerado ya, se ha vuelto un elemento de continuidad operativa, se convierte en un servicio esencial y esto al final lo acaba convirtiendo en un riesgo sistémico. ¿Qué significa esto? Que para la mayoría, ¿no?, de certificaciones, la mayoría de leyes que van en torno a la identidad digital en las empresas, tanto pública o privada, si nosotros hablamos en materia de continuidad de negocio, el certificado digital es una pieza clave y súper importante para el día a día y la continuidad del negocio. ¿Cuáles son esos usos del certificado digital en la administración pública, según nosotros hemos visto en nuestro informe? Bueno, pues vemos que el certificado digital, dentro de su núcleo principal, está en primer lugar la firma electrónica y la autenticación institucional, es decir, la autenticación en esas plataformas interadministrativas. Pero aquí, o sea, esto, bueno, pues básicamente siguen liderando, ¿no?, en este ranking de usos, e igual que hace 2 años, ¿no?, la firma y la autenticación. Pero estamos viendo que están llegando nuevos casos de uso. Vemos en último puesto el cifrado de correos. A todos nos llega todo el tema de phishing. Ahora que pronto, ¿no?, empieza la época, ¿no?, de la declaración de la renta a nivel usuario, nos empiezan a llegar, ¿no?, esos SMS que simulan la agencia tributaria y que tú te intentes autenticar. O sea, al final el tema de phishing cada vez es mayor y no solamente, ¿no?, en las empresas privadas, que estamos muy acostumbrados a que intentan suplantar la identidad del CEO, de los directores generales, de los CFOs, del administrador de la empresa. Va mucho más allá. Entonces, el utilizar el certificado digital como ese medio de autenticación fuerte, ¿no?, y de autenticación de confianza, cada vez se va haciendo mayor, ¿no? También a nivel público, los trámites internos también cobran cada vez mucha mayor relevancia, ¿no? Y así también como la autenticación interna. ¿Esto qué hace, no? Pues que al final estamos expandiendo esos casos de uso del certificado digital, no solo para autenticarnos con la administración pública o firmar documentos, sino que va mucho más allá, ¿no? Va a una parte también de firma, va a una parte de autenticación y acceso, pero va también esa parte, ¿no?, de cifrado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo respecto a hace 2 años es esa expansión de los usos del certificado digital. Yo muchas veces, ¿no?, pues cuando hablamos, ¿no?, cuando llegan nuestros clientes, cuando estamos en eventos, ¿no?, que vienen a visitarnos, hay una cosa clara, ¿no?, del antes y el después de tener detrás, ¿no? Por eso lo he puesto un poco aquí, ¿no?, de gestionar vuestro certificado o sobrevivís a ellos. ¿Por qué sobrevivís a ello? Porque es que lo he sacado básicamente de muchos testimonios que nos dan nuestros propios clientes, ¿no? Y nos dicen, no, nosotros ahora lo gestionábamos. Y antes de vosotros sobrevivíamos a ellos, ¿no? Y eso, bueno, pues me lleva un poco, ¿no?, a lo que sacamos respecto a cómo es la gestión del certificado digital en la administración pública. Si vemos aquí, ¿no?, la parte, ¿no?, del recuadro blanco, ¿no?, ese 53% ya tienen en la administración pública, ya tienen centralizado y custodiado el certificado digital. Está genial, porque hemos aumentado 3 puntos respecto a hace 2 años, ¿no? Bueno, pues la tendencia, ¿no?, es esa, ¿no?, de centralizar y custodiar, y que cada vez se ve que el certificado, como veíamos, es mucho más crítico. Pero me quiero centrar todavía en ese 47% que lo sigue haciendo de forma manual, ¿no? Y que hay una casi la mitad, ¿no?, sigue dependiendo de un factor humano, ya sea que lo tienen instalado y duplicado en varios PC, ya sea que tienen un solo PC para tener todos los certificados, que sea solo una persona y que dependa de una sola persona el certificado digital, con lo que eso conlleva, ¿no?, de lo que hablábamos, ¿no?, de esa parte de continuidad del negocio. Todo esto hace que veamos que la administración pública, como hace 2 años, ¿no?, felicitaba, ¿no?, la implicación y que tenías esa conciencia, ¿no?, de la importancia de la utilización y la gestión y esa custodia del certificado digital, pero como decía, ¿no?, hay un estancamiento y creo que es lo que peor puede pasar, ¿no?
cuando creemos que ya estamos, ¿no? en la dinámica, que ya lo estamos haciendo bien, muchas veces nos relajamos, que eso es normal y suele pasar muchas veces, ¿no? Pero con lo que a nivel de la tecnología, de cómo está avanzando toda esta parte, ¿no? A nivel de cifrado, a nivel de inteligencia artificial, me preocupa, ¿no? En este sentido de que la administración pública se quede estancada en algo tan importante como es la gestión, ¿no? Y esa custodia de esa identidad digital. Por eso quiero que nos detengamos un poco, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? En la que vemos que una identidad digital distribuida, al final lo que estamos haciendo es distribuir un riesgo, ¿no? Si no tenemos un certificado y lo vamos copiando los diferentes equipos, no tenemos ese control, no tenemos esa trazabilidad de quién está usando y para qué se está usando ese certificado digital. Y eso lleva a riesgos muy grandes. Y más cuando hablamos de administración pública, que es un sector que maneja datos públicos y privados, ¿no? Al final de los ciudadanos, y conlleva, bueno, pues un riesgo realmente importante. Al final, una de las cosas que vemos es que el cifrado y la seguridad avanzada aún no están maduros en los organismos públicos y es un poco donde tenéis que poner el foco en este 2026 y al final, como ya he avanzado al principio, os vamos a dar una serie de recomendaciones. Una de las cosas que seguimos viendo es que a nivel de inversión y de riesgo, bueno, pues hay, ¿no? Esa infrainversión en identidad digital que casi el 60% percibís. Entonces, bueno, como ya decíamos, ¿no? Vosotros sí que sois conscientes del riesgo que hay, pero la inversión no está acompañando a esa percepción. Eh, ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Estamos preparados también para todo lo que viene? Pues no, o sea, ya lo anticipo, ¿no? No estamos preparados para lo que viene. También pasa en la empresa privada, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de escenarios cuánticos, ¿no? Pero quiero un poco, voy a dar un poco marcha atrás, ¿no? A la parte de la percepción del riesgo y a la inversión. Una de las cosas, ¿no? que os lo podéis cuando descarguéis el informe lo podéis ver muchísimo mejor en números y mucho más detallado, pero parte del por qué no se está invirtiendo, en gran parte es porque, bueno, pues las partidas presupuestarias no siempre ponen el foco en la parte de ciberseguridad y también es que hay todavía muchos organismos que no saben que existen soluciones, pues, por ejemplo, como Red Trust, ¿no? Pues para gestionar y custodiar sus certificados digitales. Entonces, bueno, pues aquí también empresas como nosotros tenemos, ¿no? esa responsabilidad de intentar hacer llegar a todos los organismos públicos, herramientas como la nuestra, ¿no? Pues para que ese riesgo disminuya e intentar, ¿no? También por vuestra parte entender, ¿no? el riesgo tan grande, ¿no? que supone y remar todos en que esa inversión en ciberseguridad es muy necesaria. ¿Y por qué? Pues porque, como decía, ¿no? En 2 años la tecnología está avanzando a un ritmo que no somos capaces, ¿no? de asumir, como hablamos de la IA y como hablamos también de esa criptografía, ¿no? De ese post-quantum, ¿no? ¿Qué es el post-quantum? Bueno, yo lo voy a decir muy, muy resumidamente y muy no como de a pie. En el informe, como ya digo, cuando lo descarguéis lo podéis leer, ¿no? Y es mucho más en profundidad. Pero ¿qué va a pasar, ¿no? Cuando llegue ese escenario postcuántico? Bueno, pues todo lo que ahora mismo está cifrado, como sabéis, los certificados digitales se componen de dos llaves, ¿no? Una pública, ¿no? y otra privada. Y cuando llegue este mundo postcuántico, lo que a día de hoy está cifrado, serán capaces de descifrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar preparados, ¿no? Ya que el 82% considera que no estamos preparados. Me parece incluso una cifra incluso baja, porque este informe ya lo presentamos.
en directo y ahí, ¿no? Con el público yo lanzaba esa pregunta, ¿no? Y es que la mayoría ni siquiera sabía, ¿no? Que era este escenario postcuántico, ¿no? Lo primero que tenemos que tener es la visibilidad de los certificados, ¿no? Tenemos que tener ese inventario, esa visibilidad de los certificados que tenemos, porque si no sabemos lo que tenemos es muy difícil, ¿no? Hacer esa transición postcuántica. Hay una cosa que tanto hace 2 años como ahora, o cada vez que hablamos con vosotros, ¿no? Cuando vamos a reuniones y bueno, cuando incluso por la web nos pedís información, sabéis que la ciberseguridad es prioritaria y cada vez lo tenéis más claro, ¿no? En vuestro día a día lo necesitáis para agilizar procesos, para tener esa seguridad, ¿no? De los datos que estamos tratando. Pero si la ciberseguridad es prioritaria y lo sabéis, ¿realmente estamos actuando en consecuencia? Pues no, ¿no? Como decía, lo primero que tenemos que tener, ¿no? Es esa visibilidad para tener luego ese control. Aquí, bueno, pues os lanzo ese roadmap estratégico para sentir, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien y que nos estamos preparando, no solamente para esa preparación postcuántica, si es que llega, sino también para el control de toda la inteligencia artificial, para toda esa parte de autenticación con certificado digital, no ese CBA, ¿no? Que también viene, ¿no? Porque una de las cosas que estamos viendo también es que el usuario contraseñas no nos sirve para todo, necesitamos hacer autenticaciones muchísimo más fuertes, ya nos lo empiezan a pedir también la legislación. Entonces, lo primero que necesitamos, ¿no? En este 2026 es empezar a tener esa visibilidad y un control inicial, ¿no? Es como cuando tienes un problema, ¿no? Si no sabes qué problema tiene, va a ser muy difícil darle esa solución, ¿no? Pues empecemos, ¿no? Por saber qué certificados tenemos, cómo lo tenemos, si está duplicado en varios PC, en qué PC, cuántos certificados tenemos, para qué, ¿no? Pues para llegar, ¿no? A ese medio plazo, el año que viene, en 2028, tener esa centralización estructural de tener todo en un mismo lugar, en una misma nube o en un mismo servidor virtual. ¿Para qué, no? Pues para que ya en ese 2028, ese 2029, nosotros ya estemos preparados para esa preparación postcuántica y que podamos sustituir, ¿no? Esos certificados a esos certificados postcuánticos. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue ese 2030, si es que es en ese momento cuando llega esa era postcuántica, nosotros al final lo que queremos es tener una resiliencia avanzada, ¿no? ¿Qué significa esto de resiliencia? Que lo escuchamos también mucho, ¿no? Pues básicamente es eso. Sabemos que las cosas van a pasar, sabemos que un ciberataque va a ocurrir antes o después. Ya decimos que el phishing está a la orden del día, que un ataque, un ransomware que nos roben, ¿no? Nuestros datos y nos pidan un rescate, también nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Pero ¿cómo estamos nosotros preparados en esa resiliencia? Bueno, pues tener, ¿no? Ese control y tener ese plan de continuidad de negocio para que cuando esto pase, poder actuar en el menor tiempo posible y que nuestro negocio, ya sea privado o público, esté el menor tiempo posible caído. Al final, un poco, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Que la administración pública lo que necesita, como también, ¿no? A nivel privado, pero la administración pública más, ¿no? Necesita un modelo que le permita avanzar, ¿no? Desde ese primer punto, desde esa visibilidad, para tener ese control y luego poder realmente tener una gobernanza consolidada, ¿no? Como veíamos, el certificado digital deja de ser ya un trámite, deja de ser una herramienta para formar parte de esa estrategia de identidad digital, ¿no? De ese plan de gobernanza de identidad digital que esperemos, ¿no? Estén preparados para los desafíos, ¿no? Es en ese horizonte de 2030. Si en 2 años, cuando presentamos nuestro primer informe, se veía, ¿no? Se hablaba de la IA, pero estaba ahí, hablábamos de post-quantum. Ahora mismo ya lo hablaremos y haremos seguramente algún webinar más adelante, ¿no? Pero ya empieza a haber hasta tipo de certificados nuevos, ¿no? Como ese certificado de curva elíptica que empieza a haber más, ¿no? Que no ocupa, ¿no? En este lugar, pero al final vemos que en cuestión de un año la tecnología avanza muchísimo y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Desde Retras, ¿cómo os ayudamos? Bueno, pues vamos a ayudar, ¿no? Creando ese perímetro de seguridad de la identidad digital para la administración pública. Una de las cosas que vemos
en nuestro informe, que quiero destacar, ¿no? Es que el certificado se ha consolidado como una infraestructura crítica dentro de los organismos públicos. Con RedTrust lo que hacemos es centralizar, proteger y controlar la identidad digital, manteniendo una custodia segura y centralizando los certificados digitales en un servidor seguro, ya sea, como yo digo, en la nube o virtual. Una de las cosas que hacemos no es tener ese control, sabiendo quién, dónde, cuándo y para qué se ha utilizado el certificado digital y teniendo esa trazabilidad del uso con esas auditorías detalladas. También, ¿no?, a nivel de esas alertas, ¿no?, de caducidad, automatizamos y gestionamos todo el ciclo de vida para poder revocar con un solo clic si vemos que alguien está haciendo un mal uso del certificado digital, ¿no? Y ya con eso vamos a empezar a tener una base sólida para esa transición cuántica. Como veis aquí, bueno, son nada, 5 logos, ¿no?, que hemos cogido un poco al azar, ¿no? Pero como veis, tenemos diputaciones, ayuntamientos, consorcios, al final, universidades, tenemos un amplio abanico, ¿no?, de organismos públicos que confían en RedTrust, porque cuando la identidad digital sostiene esa operativa pública, su seguridad sí que está ya dentro de ese perímetro adecuado que os da RedTrust, ¿no? Una de las cosas que vemos, no, es que la gestión del certificado digital, como decía, ¿no?, además de ser esa tarea técnica, llega a ser un punto de gobernanza y de resiliencia institucional. El certificado digital, como digo, ¿no?, ya no es un problema solo tecnológico. Sigue siendo tecnológico, ¿no?, porque estamos hablando de criptografía, estamos hablando de cifrado, estamos hablando de PKI, ¿no?, de esa infraestructura de clave pública, pero realmente es un problema de gobernanza, de control y de una preparación también estratégica, ¿no? A modo resumen, lo que nosotros hemos detectado en este informe es que hay una alta dependencia estructural del certificado digital, que hay una infrainversión percibida, que todavía existe, ¿no?, esa gestión aún manual, que tenéis una fuerte preocupación ante incidentes y que tenéis una conciencia muy clara, ¿no?, de esa vulnerabilidad hacia el futuro. Y todo eso, bueno, pues se va a conseguir con esa gestión del certificado, llevándolo, ¿no?, a ese punto más allá, ¿no?, de estrategia y de gobernanza. Y sabiendo, ¿no?, que el certificado digital es una infraestructura crítica, pues desde RedTrust lo que queremos, ¿no?, es que lo entendáis de la misma manera y de que la gestión también es crítica, ¿no? Por eso el perímetro de seguridad de la identidad digital tenemos que llevarla, ¿no?, a ese punto institucional, tenemos que darle esa autoridad administrativa para que al final tenga esa legitimidad digital. Porque como ya decía, ¿no?, cuando algo sostiene la operatividad pública debe gestionarse como esa infraestructura crítica que es, ¿no? Y RedTrust os da el apoyo y os da la solución para que comencéis desde ya a soportar esa criticidad. Al final lo que hacemos, ¿no?, es empezar, ¿no?, con ese perímetro de seguridad, teniendo, como digo, haciendo un poco ese resumen, esa visibilidad de los certificados digitales que tenemos para tener luego esa centralización. Podremos tener luego ese control y tener luego esa custodia y gobernanza total de la identidad digital si mantenemos los certificados digitales controlados. Y bueno, pues hasta aquí es la sesión. Ha sido muy breve, son pinceladas de lo que es el informe. Os animo a que lo descarguéis y nada, cuando tengáis dudas nos podéis escribir desde la web, mandarnos un email o, bueno, o solicitarnos una demo para ver cuál es vuestro caso concreto y adaptaros RedTrust a vuestra problemática y darlo la solución. Nada, muchas gracias. Nos vemos esperemos que dentro de 2 años que volvamos a hacer nuestro informe y esperemos, bueno, que ese estancamiento, ¿no?, que se ha visto este año, estoy segura de que lo estaréis afrontando y espero que con RedTrust. Nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo.